en nuestra predicación o en nuestro tiempo de adoración. La semana pasada estuvimos viendo el tema de las alabanzas. ¿Cómo debe ser la alabanza corporativa? O sea, la alabanza que públicamente nosotros desarrollamos como iglesia reunida. Y algo que insistimos, hermanos, a lo largo del último mes prácticamente que llevamos tratando el tema de la adoración pública, es que la adoración pública es esencialmente distinta a nuestra adoración privada. Repito, la adoración pública es esencialmente distinta a nuestra adoración privada o familiar. No es lo mismo, amados hermanos, leer la Escritura en un grupo pequeño o escuchar un sermón o un podcast mientras estoy fregando el piso de la casa. No es lo mismo hacer eso o oír alabanza mientras voy por la calle conduciendo o caminando, o orar en mi privado. No es lo mismo eso que hacerlo aquí en la iglesia. Y no porque en la iglesia tengamos una mayor conexión o sintonía espiritual, no, sino que como iglesia estamos realizando una acción, estamos realizando una disciplina, un acto de adoración que no puede realizar un individuo solo. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y como iglesia local nosotros desarrollamos actividades y cultos que no podemos desarrollar, repito, como individuos. Pero ojo, y primera aclaración, esto es importante, antes de entrar a nuestro tema. Es imposible experimentar de la manera suficiente las gracias y las bendiciones que Dios nos ofrece de la actividad corporativa como iglesia. Repito, nadie va a experimentar las gracias y las bendiciones que Dios nos ofrece al estar aquí en el culto reunidos como un cuerpo, a menos que su semana esté caracterizado por estas disciplinas. No podemos despreciar la oración privada, no podemos despreciar la oración personal. Nuestra oración pública, hermanos, la oración corporativa que vamos a estudiar el día de hoy, y las bendiciones que Dios nos comunica a través de la predicación de su palabra, no están dispuestas o no nos impactarán de la misma manera si a lo largo de la semana no hemos disciplinado nuestro corazón y no hemos preparado nuestros oídos y nuestra vida para recibir la palabra el domingo. Alguien ha dicho que en la iglesia venimos a seguir adorando. Venimos a la consumación de nuestra adoración semanal. La adoración es un acto personal continuo que llega a su máxima expresión el domingo. Nadie que viva una vida desordenada el resto de la semana puede pretender venir a adorar a Dios el domingo. Experimentar de la misma manera las misericordias y las gracias de Dios en este día. Eso es importante. Esas dos cosas. La adoración pública que hacemos aquí corporativa es cualitativamente distinta y es un acto especial que aquello que hacemos en privado. Pero no podemos experimentar, hermanos, las bendiciones de lo que aquí hacemos públicamente a menos que tengamos una disciplina personal en nuestra vida devocional, privada y familiar. Habiendo dicho eso, les invito a que busquemos en nuestras Biblias 1 Timoteo capítulo 2. Hoy vamos a estudiar, vamos a considerar el tema de la oración corporativa. No es la oración en un sentido general, dedicaremos ese tema
su clase respectiva. Vamos a ver la oración que realizamos como iglesia y en qué sentido es distinta a nuestra oración privada. Primera Timoteo capítulo 2. Y esto es otra conclusión de la clase. Estoy dando las conclusiones desde el inicio. A la hora de predicar en la iglesia se predica la Biblia. Cuando hablamos la semana pasada, hablamos del canto, de las alabanzas. Debemos alabar con la Biblia. Debemos cantar la Biblia. Colosenses 3:16. Ahora, respecto a la oración, de cómo hacer una oración corporativa agradable a Dios, debemos orar con la Biblia. ¿Y cuál es el problema? Hay que diagnosticar el problema antes de aplicar el tratamiento de la palabra. Hermanos, que lamentablemente, como hablamos la semana pasada también respecto a la alabanza y la predicación en la semana pasada, la oración corporativa, nuestra oración como un cuerpo, la oración pública también es una actividad, una disciplina que se ha descuidado y que lamentablemente se ha adulterado y confundido en nuestros días. Cuando una persona se para a orar en la iglesia, al no entender, lo que hace es una oración privada, pero en voz alta. Y ora como si orase en su casa, por cuestiones personales, que tienen su lugar. Pero la oración pública de la iglesia es para algo más. El que escucha esa oración pública, el que ocupa el lugar de simple oyente, o a veces no entiende, para aquel que ora bajito, o aquellos supuestos que oran en el espíritu, o simplemente en su mente se deja llevar por sus distracciones, o está orando de otra cosa, o empieza a cabecear dormido del sueño. Y el hermano le pedimos que ore por la familia, pero cualquier otro está orando en su mente por una enfermedad. Eso es otro detalle. Lamentablemente, hermanos, los cultos de oración de muchas iglesias se han convertido simplemente en no sé qué ejemplo utilizar, pero simplemente como ir al banco. Consideramos a Dios como un cajero automático y nada más venimos al culto de oración a pedir. Y pedir tiene su lugar en la oración, pero no es lo fundamental. Ni lo fundamental es pedir por salud. No puede ser el centro de nuestro culto de oración. No puede ser el centro de la oración corporativa. No debería ser siquiera el centro de nuestra oración privada. Todo tiene su lugar, pero debemos cuidar, hermanos, el orar en la iglesia. La semana pasada preguntábamos por qué cantábamos en la iglesia. Debemos también hacer esa pregunta: ¿por qué oramos públicamente en la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Qué significa? Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy, para que nuestra oración como cuerpo, como iglesia, sea una oración poderosa, que Dios pueda responder. Primera Timoteo capítulo 2, ¿qué dice Pablo? Sea la palabra del Señor: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo también fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a ver. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, nosotros te rogamos en esta hora que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Y no solamente para entenderla, Señor, sino también para aplicarla en nuestra vida como iglesia. Y para arrepentirnos, Señor, de todo corazón, porque he de pedir perdón de antemano, Señor, por todas las veces que hemos errado en cuanto a esto. Y te rogamos, oh Dios, que seas tú perdonándonos, instruyendo nuestros corazones delante de ti para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. No voy a exponer todo el capítulo, lo leí simplemente para tener una idea del contexto, no es la intención exponerlo, es el primer punto. Pero en segundo lugar, vamos a ver el texto. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo. ¿Qué me está diciendo Pablo? En primer lugar, que la oración pública va a ocupar un lugar central en la iglesia. Ante todo, primero que nada, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pablo está hablando posiblemente de 4 distintivos de la oración. Las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia vienen sobre 4 ángulos distintos de lo que es el acto de orar. Nosotros rogamos o exaltamos a Dios, oramos delante del Señor, pedimos. ¿Vieron? La petición ocupa un lugar, aunque aquí en el texto es el tercer lugar. Y también damos gracias. ¿Por qué Pablo nos manda a rogar, orar, pedir y dar gracias? Por los reyes. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Con cuál propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Entonces, la oración pública de la iglesia, hermanos amados, la oración corporativa de la iglesia, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, no debe ir guiada a mis problemas individuales solamente, o a mis necesidades personales solamente. La oración pública corporativa de la iglesia es para interceder por la nación completa. Ese es el poder que Dios le ha concedido a su iglesia local reunida, la autoridad, la capacidad, el deber de interceder, diría un predicador, de ser un muro de fuego alrededor de su nación. El ruego ferviente por su pueblo, porque no simplemente somos individuos que tenemos necesidades. No, nuestras necesidades las dejamos en las manos del Señor. Tenemos un deber como el cuerpo de Cristo de rogar por aquellos que no han conocido a Cristo, de rogar por aquellos que tienen en su mano la autoridad en esta nación y en este país. Hay cristianos que dicen: no, yo no me meto en política. Pablo sí se mete en política, en el sentido de que me manda a orar por ellos, a pesar de todo, para que Dios les dé sabiduría, porque tienen en su mano el destino de 130 y tantos millones de personas. 130 y tantos millones que tiene México, más o menos. Muchas almas que deben conocer a Dios. ¿Con cuál propósito, sobre todas las cosas?
para que como iglesia podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos cumplir nuestra misión. Pero dice, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. No es simplemente para que no vengan persecuciones, para que como iglesia podamos actuar en este mundo con plena libertad. Y eso es ahora un deber mayor, por cuanto las autoridades y los gobernantes se están metiendo cada vez más en cuestiones espirituales, por defender sus leyes y sus agendas. Y están prohibiendo en muchas iglesias que hablen respecto al pecado de la homosexualidad, que hablen respecto al pecado del aborto. Y muchos cristianos se están metiendo en la política y en marchas y en otras cosas, pero se nos ha olvidado lo fundamental, la principal arma que Dios nos dio, la oración como un cuerpo. La oración como parte del cuerpo de Cristo. Pablo aquí no está hablando primariamente de la oración privada. ¿Cómo podemos saber eso? Capítulo 3, versículo 15. Desde el verso 14 dice Pablo, esto te escribo, la carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿sobre qué está orientando Pablo a Timoteo respecto a la oración? Sobre la oración pública. La oración que se realiza en la iglesia como en la casa del Dios viviente. Eso es importante para lo que vamos a ver más adelante. Debemos orar por todos los hombres. Esa es la misión de la iglesia. Debemos orar por cada creyente como en nuestra iglesia local. Debemos orar por cada incrédulo de nuestra comunidad. Debemos orar por las iglesias locales en este mundo. Y Pablo aclara, por los reyes y por los que están en eminencia. La iglesia local tiene un alto deber, hermanos. Más allá de simplemente rogar por cosas triviales. Nosotros somos los que intercedemos por este mundo delante de Dios. Y que intercedemos por otros hermanos, por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, delante de la presencia de Dios, individualmente, pero especialmente como mujer. Porque esto es bueno, versículo 3, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No me meteré ahí. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es otra cosa que como iglesia debemos levantarnos a decir. No hay ángeles mediadores. No hay santos mediadores. No hay una María mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que es Dios y hombre. El único que es Dios y hombre. Hay un solo Dios. Por eso es que oramos a ese Dios verdadero. Y por eso es que oramos porque la nación se convierta a ese Dios verdadero y vengan al conocimiento de la verdad. Esa debe ser la motivación de nuestra oración. Para que la palabra de Dios, como Pablo le manda a los tesalonicenses, para que la palabra de Dios fluya, para que hablemos con denuedo, vamos a ver en un momento, en un ejemplo de oración, para que Dios nos libre en la medida en que somos fieles al proclamar su palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Sigue diciendo más abajo, versículo 8. ¿Sabemos por qué causa debemos orar? Por todos los hombres. En el deber de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién debe dirigir esta oración, hermanos? Y vamos a ver en un momento por qué. Quiero, dice Pablo.
Y la palabra griega allí es bolomai, o sea, es un deseo, es un mandato. Quiero que los hombres, en el griego andras, los varones de la iglesia, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, con un corazón limpio. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Pablo está definiendo lo que se trata el deber público de hombres y mujeres. Repito, distinto a nuestro deber privado. Aquí se ve una distinción. ¿Quién debe dirigir la oración pública? Y lo vamos a ver en un momento, ¿por qué no es machismo? ¿Quién debe dirigir la oración pública de la iglesia delante de Dios? Los varones. Los varones deben presidir a la hora de orar. Y de las mujeres que Dios demanda que se atavíen con modestia, en primer lugar. Versículo 10, que se vistan de buenas obras como corresponde a una mujer que profesa adorar a Dios, porque esto es algo que hemos insistido desde el primer día, amados hermanos. Y es el error de la mayoría de la iglesia, lamentablemente, que seguimos teniendo el concepto católico. Vamos a la iglesia. No, perdón, no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia no está en un lugar. Esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros reunidos. Y los domingos en la mañana no es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en que como iglesia nos congregamos para interceder delante de Dios, para alabar a Dios y para capacitarnos para el resto de la semana. Pero la vida de la iglesia se lleva allá afuera. Al romper este concepto, amados hermanos y hermanas, es cuando surgen los problemas dentro de la congregación. Es cuando surgen los problemas en el culto dominical. Entonces hay hermanas que toman el lugar que no les corresponde y usurpan la enseñanza, porque por supuesto la mujer debe participar en algo de la iglesia. Y todos los hermanos debemos estar sirviendo en algo de la iglesia y no calentando los bancos. ¿Se han escuchado que dicen eso? No, hermano. No. Si usted es cirujano, para servir a Dios no necesita estar en el ministerio de evangelismo. Usted necesita glorificar a Dios en el quirófano del hospital, reconociendo que es Dios el que guía su mano para salvar una vida. Y debes trabajar con diligencia para la gloria de Dios. Si usted es una ama de casa, no necesita estar en el ministerio de hospitales. Dios lo quiere, hermanas, si tienen en su corazón y Dios lo pone, servir también en los hospitales y a los pobres, háganlo. Pero no valore eso como servicio a Dios. Eso no es el único servicio a Dios. Si usted es una ama de casa, el hecho de que se levante todos los días a las 6 de la mañana a orar por su familia, a interceder por sus hijos, a prepararle el desayuno a su esposo y a lonchar a sus hijos, es un servicio a Dios. El que usted instruya a sus hijos en la palabra, el que usted instruya a otra hermana, el que ore por nosotros los pastores intercediendo, aunque nadie lo vea, es un servicio a Dios. Dios lo está viendo y Dios te lo va a recompensar. No creas que eres un inútil, porque eres un inútil en la obra de Dios. No, porque yo no tengo tiempo para servir a Dios con todo mi trabajo. Tu trabajo es un servicio a Dios. Es un ministerio santo en el cual Dios te ha puesto para que tú le glorifiques. De esa misma manera con la oración. Amados hermanos, amadas hermanas, no piensen que es una cuestión de un machismo de Pablo, que la mujer no pueda orar públicamente o que no pueda predicar. No, la mujer tiene un lugar de honor en la iglesia y un lugar de servicio, pero no dentro de estas cuatro paredes. De hecho, ni siquiera todos los hombres tienen
servicio dentro de estas cuatro paredes. Aquí no venimos a una cuestión de servicio, aquí venimos a capacitarnos para servir. Efesios capítulo 4, versículo 11. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, dice el Señor. Para eso fue que Dios puso apóstoles, pastores, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos cumplan su ministerio, para que los hombres guíen su hogar y su familia, para que trabajen para la gloria de Dios, para que la mujer construya sus hogares. Hay hermanas que lamentablemente, creyendo que están sirviendo a Dios, descuidan su familia. Y Dios no te va a juzgar por todas las almas que salvaste o por todos los hospitales que visitaste, los enfermos que cuidaste. Tu primer ministerio es tu casa, tu familia, tu esposo y tus hijos. Por eso Dios te va a llamar a dar cuentas, por cómo cuidaste de tu hogar. No es que tengo un ensayo del coro, no preparaste el almuerzo, la cena, tu esposo, increíble. ¿Qué va a decir? No, pues yo tengo que ir a ensayo del coro. Mi hermano y mi hermana, tu hogar es tu ministerio. Tu hogar es tu primer ministerio. Y ahí tú sirves y glorificas a Dios. En la asamblea pública, en la asamblea congregada, en el culto público, la oración debe estar presidida por los varones, por algo que vamos a ver en breve. Pero la mujer tiene el lugar de honor a la hora de orar en la presencia del Señor y a la hora de acercarse a Cristo. Sigue diciendo, la mujer aprenda. Pablo no quiere, mi hermana, que te quedes ignorante de la Biblia. Pablo no quiere, y Dios no quiere, que ignores su palabra, que no le conozcas. Pablo dice, la mujer aprenda. Tienes que aprender Biblia. Tienes que aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Pablo no dice, eso se me ocurrió a mí, porque yo tengo un problema con las mujeres, esto es una situación local en la iglesia de Éfeso. No, Pablo dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. El orden en la iglesia, amados hermanos, en el culto público debe ser un reflejo del orden de la creación. Adán fue formado primero, después Eva. ¿Es por eso Eva menos que Adán? No, es simplemente una cuestión de orden. Es simplemente una cuestión de orden. Pero Pablo dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí no podemos venir a improvisar. Aquí no podemos venir a ser creativos. Aquí venimos a hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él ha mandado en su palabra. Y Él ha mandado que los que dirigen la oración pública sean los varones y hombres. Dios nos ha mandado a tomar el liderazgo. No a quedarse sentado a esperar a que su mujer resuelva todo. A esperar que sea ella la que tome la delantera. No porque la mujer sea una inútil y una incapaz, mis hermanos, es porque Dios no quiere que ustedes hagan eso. Porque Dios quiere que ustedes estén descansadas y tranquilas. Que la carga de la familia lo lleve el hombre, que es su deber. Es su responsabilidad. Así que, hermano, no asumas un rol que no te corresponde, no te cargues con eso. Espera en Dios y que tu marido se haga responsable del rol que Dios le ha dado. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que el hombre fue responsable de la caída, no la mujer. Adán no fue engañado. Pecó voluntariamente. Y la mujer fue engañada. Satanás le mintió. Y ella fue engañada. El hombre no. El hombre es el responsable. Ahora, ¿por qué debe ser así? Hermanos, ya hemos establecido que la iglesia como comunidad, como cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, dice primera a los Corintios.
Y como tal, entonces, nosotros estamos unidos a Cristo y como congregación reunida lo representamos a Él. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo vamos a ver en un momento. Vayan conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 28. Verso 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, describiendo la vestidura del sumo sacerdote. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado, doble, de un palmo de largo y uno de ancho, y lo llenarás de pedrería en las 4 hileras. Y al mencionar las piedras dice: las piedras, verso 21, serán según el nombre de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre será según las 12 tribus. ¿Para qué? Versículo 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. En el tabernáculo, en el tiempo del antiguo pacto, el sumo sacerdote en sus vestiduras simbólicamente introducía a la nación de Israel, introducía al pueblo delante de la presencia de Dios, cuando entraba a ministrar tanto en el tabernáculo como una vez al año en el lugar santísimo. Era la única manera de que el pueblo en este tiempo entrase a la presencia de Dios. El sumo sacerdote intercedía por ellos. Ahora, Dios les había dicho en el capítulo 19, del libro de Éxodo, versículo 5, que ellos llegarían a ser, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuál es la función principal de un sacerdote? Interceder delante de Dios por los hombres. Ahora vamos al libro de Hebreos, o a la carta a los Hebreos. Respecto a Cristo, escuchen lo que el texto nos dice. Capítulo 4. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién es ahora el pueblo de Dios, el especial tesoro, la nación santa, un reino de sacerdotes según 1 de Pedro 2:9? Nosotros. Y de la misma manera que ahora tenemos este sumo sacerdote, Cristo nos abrió el camino para que nosotros, como su pueblo, como su iglesia, entremos directamente a la presencia del Señor. Eso es lo que hacemos al orar corporativamente. ¿Qué es la oración corporativa? La oración corporativa es cuando toda la iglesia, unánimes, de común acuerdo, entramos directamente a la presencia de Dios a través del mediador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es
la oración corporativa. Eso es orar como un solo cuerpo, unánimes en un mismo sentir. Entramos directamente al trono de la gracia a través de Jesucristo. Capítulo 12. Seguimos en Hebreos. Y quiero, hermanos, que noten el plural en esta oración. Verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y en oscuridad, en la tiniebla y a la tempestad, remitiéndonos a Éxodo 19, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de él. Cuando nosotros oramos como una iglesia, oramos como un cuerpo a través de Jesucristo, eso está pasando aquí en tiempo real. ¿Sí se acuerdan que vimos Hebreos 2:12? Que Cristo está en medio de nosotros cantando alabanzas, y que prometió en Mateo 15, en Mateo 18:20, que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y en Apocalipsis, que Él se pasea en medio de sus iglesias entre los 7 candeleros. Hermanos, cuando nosotros oramos como un cuerpo, estamos entrando a la presencia especial de Dios. Estamos entrando en su presencia, estamos experimentando la gracia de Dios de una manera que no podemos hacerlo individualmente, porque lo estamos haciendo como un solo cuerpo. Dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Cuando oramos como un cuerpo, los ángeles están en medio de nosotros. Y nosotros entramos directamente en la gloria de Dios. Hermanos, con cuánta reverencia, como Jacob, debemos decir cuán terrible es este lugar, porque esta es la casa de Dios. Cuando su iglesia se siente reunida, no podemos sentarnos despatarrados en la iglesia, ponernos a murmurar, a conversar, a ver los teléfonos, a hacer cualquier otra cosa más que poner en nuestro corazón y en nuestra mente que estamos entrando delante de la gloria de Dios mismo, por medio de Jesucristo. A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, con la sangre rociada que habla mejor que la de aquel. Vamos a ver un ejemplo. Hechos. El libro de los Hechos, en el surgimiento de la iglesia. ¿Qué vemos que hacían estos primeros creyentes? O esta primera iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2 dice, verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y oraban con otros. Y cuando vino la persecución a los apóstoles, ¿qué fue lo que pasó? Hechos capítulo 4. Vamos a ver la primera, o una oración, un ejemplo de oración corporativa. Hechos capítulo 4. Versículo 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos,
Estos son Pedro y Juan. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al Señor. ¿Vieron cómo debe ser la oración corporativa? Unánimes, todos de común acuerdo. Todos debemos estar orando juntos, no a la misma vez porque es una locura, sino a través de una persona que está mediando la oración, a través de un hombre, como dice Pablo a Timoteo, a través de una persona que está mediando y que está elevando esa oración. Pero el resto de la iglesia está escuchando y en su mente y en su corazón están orando eso mismo, con esas mismas palabras, para al final poder darle el amén a la cosa que se está pidiendo. ¿Y qué pedían estos creyentes que alzaron su voz unánime? Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta aquí una petición. ¿Sí bien? Orando. ¿Qué hicieron en esta oración? Reconocer quién es Dios. Él es el Señor soberano, creador de todas las cosas. ¿Cómo oraron? Citando las Escrituras. Amado hermano, que no conoce su Biblia no puede orar a Dios correctamente. Proverbios dice que el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración le es abominable. Hay quien dice: no, yo no soy mucho de leer la Biblia, pero oro fervientemente. No, dice Proverbios que Dios no escucha tu oración si no estás escuchando la palabra de Dios. Estos creyentes oraron citando la Biblia, Salmo 2. ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Y qué fue lo que pidieron? Versículo 29, aquí comienza el pedido. Ahora pues, mira sus amenazas. No le están diciendo: Señor, líbranos, Señor. No. Mira sus amenazas. A ellos te los dejamos y te los encargamos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿No le pidieron ser librados de la persecución? ¿Qué le pidieron? Valor. Danos valor como iglesia. Mira las amenazas de ellos, pero danos valor como iglesia para seguir predicando tu palabra, para seguir hablando la verdad a pesar de las amenazas. Esa es una oración que Dios escucha, que no pide simplemente el bienestar físico o la tranquilidad o la seguridad, que pide sobre todas las cosas valor, que pide sobre todas las cosas sabiduría, dice Santiago, que pide sobre todas las cosas la guía del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Debe ser nuestra oración, que Dios nos prepare y nos capacite para poder cumplir su voluntad. ¿Y qué pasó? Verso 32. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vieron el poder de la oración corporativa. Oraron a Dios reconociendo su autoridad. Oraron a Dios citando la Escritura. Oraron a Dios conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Todo lo que pedimos conforme a su voluntad Él nos lo dará. ¿Y qué fue lo que pidieron? Valor para seguir predicando, para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ese lugar tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con valor la palabra de Dios. ¿Y los libró Dios de la persecución? No.
fueron perseguidos peor, pero siguieron predicando el Evangelio. En conclusión, que el tiempo no es amigo. Amados hermanos, la oración corporativa como iglesia es el momento en el cual la iglesia, como el cuerpo de Cristo, y perdónenme las reiteraciones, pero para enfatizar, la iglesia como un cuerpo, unánimes, en común acuerdo, elevan a Dios oraciones de acuerdo a su voluntad revelada, conforme a su palabra. Oraciones de confesión de pecado, oraciones de acción de gracias, rogativas y súplicas delante de Dios por valor, por sabiduría, por obreros para la mies, porque la palabra de Dios fluya. Al terminar de hablar de la armadura de Dios o de la armadura del creyente, Pablo dice, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo por todos los santos y por mí. Así debemos orar, sobre todas las cosas como iglesia, en el poder del Espíritu. Llevamos las peticiones y las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de nuestra nación delante del trono mismo de la presencia de Dios, delante de su misma gloria a través de Jesucristo. Gloria que se manifiesta en el lugar en el que estamos, como pasaba el sumo sacerdote en su tiempo en el lugar santísimo. Ahora nosotros entramos a la mismísima presencia de Dios. Por eso es que estamos llamados a orar como el cuerpo de Cristo, a través de los méritos de nuestro sumo sacerdote. Por eso, hermanos, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no es un cliché. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús es decir, Señor, yo no vengo en mi nombre. Para el que guía la oración, yo no vengo en mi nombre. Yo no vengo en el nombre de ninguna persona, porque ninguna persona tiene los méritos para pararse delante de Dios. Nadie es digno para exigir nada delante de Dios. Venimos en los méritos de Cristo, quien es nuestro mediador, quien es nuestro redentor, el que prometió que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Venimos en sus méritos. Y toda la iglesia certifica eso, diciendo amén. El amén no es otro cliché. El amén es la confirmación de que todos estamos de acuerdo y todos confirmamos esa oración. Por eso, hermanos, oremos con fervor y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Varones, tomen el lugar que les corresponde para liderar el pueblo del Señor. Dios va a bendecir su obra abundantemente. Cuando cada uno de sus hijos, cuando cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo sabemos tomar nuestro lugar en obediencia a Dios y a su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,